Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de la Paz, pues una fecha proclamada por la ONU como un llamado global para cesar toda forma de violencia y construir caminos hacia la reconciliación y la justicia. Sabemos que más allá de una conmemoración simbólica, este día nos invita desde nuestras propias realidades a reflexionar profundamente sobre qué significa la paz desde nuestros territorios latinoamericanos. ¿Por qué hablar de paz en Latinoamérica? Y por qué esto no puede reducirse a una mera ausencia de guerra, como diría, o violencia, como diría Johan Galtung. Para nosotros, nosotras y nosotres implica sanar heridas que han dejado décadas de desigualdad, despojo, exclusión, racismo estructural, violencias políticas y sociales, así como criminalización de quienes defienden la tierra, los derechos humanos y la vida misma. En nuestros territorios, la paz tiene rostro campesino, indígena, afrodescendiente, popular. Tiene el sabor de la soberanía alimentaria, de la educación digna, de los liderazgos comunitarios, que a pesar de las amenazas siguen tejiendo redes de esperanza. Y también tiene memoria, porque no puede haber paz sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición. Entonces le damos la bienvenida muy honrosamente a nuestros invitados desde Latinoamérica, aquí desde México. Nos acompaña entonces el doctor Alex Munguía Salazar, internacionalista, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Elena Lorac, que no pudo estar en este diálogo presencial, pero envió su participación y vamos a reproducirla, por supuesto, desde República Dominicana. Ella es maestrante en políticas migratorias del Caribe, una voz joven, comprometida con los desplazamientos forzados y las luchas por la dignidad de su pueblo. María Herrera, nuestra argentina, maestrante en estudios feministas, quien aporta esa mirada crítica sobre las violencias y las luchas desde los cuerpos y los territorios. La profesora Marcia Bernardes, de Brasil, maestrante en Estado, Gobierno y Políticas Públicas, quien conoce de cerca esos desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Al doctor Marcelo Barrios, desde Chile, experto en asuntos migratorios, cuya experiencia nos va a permitir entender mejor esos flujos humanos que atraviesan nuestras fronteras y los desafíos que implica para la construcción de paz. Entonces, pues mi nombre es Carla Failache, colombiana residente en México, y pues yo investigo sobre estos procesos de paz total desde acá, desde Puebla, en la maestría en Ciencias Políticas. Entonces, pues bienvenidos y vamos a darle entonces la voz a nuestro primer participante, el doctor Alex Munguía Salazar, desde México. Adelante, doctor. Hola, hola, hola. Es para mí un gusto el estar aquí, el poder reunirnos para poder, por un lado, conmemorar el Día Internacional de la Paz, pero por otro lado también para ejercer una reflexión, creo yo, necesaria, una visión crítica respecto a lo que está pasando en todo nuestro entorno y, de hecho, realizar una visión, y a eso los invito, a tener una visión que exceda el ámbito inclusive de nuestro entorno, es decir, de América Latina, pensando en un momento muy particular de la humanidad donde casi nos lleva Occidente a una conflagración de carácter nuclear sin haber desahogado el saldo que tiene respecto al resto del mundo. Específicamente pienso desde una visión crítica de colonial, una epistemologías del sur que tienen que, tarde que temprano, y ahora es una realidad, creo yo, salir a la mesa. Es decir, en este momento, y con esto quiero iniciar reiterando mi agradecimiento a Carla, la organizadora de este espacio, y a cada uno de ustedes por haber participado, haber sido de mente abierta para sumarse a este proceso, ¿no? A este momento de reflexión. Pues bien, decía yo que reflexionar sobre la paz es un tema
puede ser tan trillado inclusive que nos desconcierta el que actualmente 2025 las fuerzas económicas, políticas y militares en el planeta hacen y deshacen sobre el futuro de la humanidad. Es decir, un grupo de estados que se asumen como detentadores de la fuerza omnímoda política militar, pues determinan el rumbo del planeta. Específicamente estoy pensando en la Organización de Naciones Unidas, que cumple este año 80 años, y en esta reunión que se va a efectuar esta semana que comenzamos en Nueva York, la sede de la Organización de Naciones Unidas, donde creo yo que sería necesario hacer esta reflexión respecto a lo que no ha funcionado de la organización, lo que ha imposibilitado el establecimiento de la paz en el mundo, y únicamente se generan dinámicas de negociación política, pero que no beneficia a la humanidad. 8.000 millones de habitantes conformamos actualmente este planeta y nos encontramos realmente supeditados a lo que puedan determinar un grupo de estados. Creo yo que a partir de esta reflexión podemos avanzar de manera sustantiva. Y avanzar de manera sustantiva va de la mano con una crítica que podemos hacer a esta visión racional occidental, donde únicamente ha sido para beneficio de unos cuantos todo el desarrollo y todo el avance de la humanidad. Pienso en nuestros países latinoamericanos que históricamente se le ha cuestionado el por qué se asume de manera crítica las decisiones tomadas en estos foros internacionales para el establecimiento de una paz. Pienso en ese conocimiento y valor jurídico, político, diplomático de nuestros estados que difícilmente se han ventilado o plantean alternativas importantes. Hoy es el tiempo de plantear alternativas importantes porque Occidente, es decir, eso que conocemos como Europa, América del Norte, México es América del Norte, pero es el mundo de origen indohispano, mientras que el mundo anglosajón, que sería Canadá y Estados Unidos, manifestaban o asumían como contrapartes de Europa ese pensamiento omnímodo occidental. Creo yo que Occidente ha demostrado una incapacidad para establecer negociación de paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Occidente ha demostrado una irracionalidad para encontrar alternativas a las problemáticas en el mundo. Únicamente piensan en términos de guerra, de sangre, de conflicto. Y creo yo que ante ese escenario, desde América Latina debemos recuperar un valor intrínseco de nuestras culturas, que plantearía alternativas importantes, alternativas para solucionar los conflictos internacionales actualmente. Pienso, por ejemplo, en el caso mexicano, desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, hostigados por la posición norteamericana de apoyar la visión que ellos sustentaban, México señaló que no. La alternativa, y esto se enfatizaron en todos los ámbitos, la alternativa era la negociación política, que mediante ese mecanismo de negociación política se iban a encontrar alternativas al conflicto, y no la sangre, la guerra, la destrucción, que únicamente generan enormes retrasos y odios entre los pueblos, y más entre pueblos vecinos, como en el caso de Ucrania y Rusia, que finalmente étnicamente serían las mismas personas, es decir, son eslavos, con una presencia inclusive desde estas grandes movilizaciones humanas en diferentes siglos, de herencia mongola, por qué no decirlo, es parte de esa herencia de Ucrania y Rusia, y enfrentarse en un conflicto, si no hay una solución negociada, va a generar mayor odio y destrucción, si no hoy, en un futuro. Por lo cual la alternativa, y esto fue señalado en diferentes momentos, era, por parte de México, era la negociación política.
Esto es importante señalar porque inclusive en el tema histórico mexicano de la mutilación de su territorio a manos del mundo anglosajón de los Estados Unidos, resulta más que evidente que si se vive en el día a día en la comunicación entre las dos comunidades humanas, exigiríamos entonces una negociación, el encontrar puntos convergentes en los conflictos, porque si no, únicamente se genera algo que inclusive recordemos aquel viejo ensayo de este filósofo alemán de finales del siglo XVIII, Emmanuel Kant, en un ensayo titulado A la paz perpetua, donde precisamente plantea que un conflicto solucionado nada más en la deposición de armas, que sería el armisticio, no soluciona absolutamente nada, que la alternativa para acceder a una paz real y duradera es el amnisticio, que viene de amnesia, que viene de perdón, que viene del reconocimiento del daño y el encontrar posibles alternativas para solucionar esos daños, reparar los daños, y mediante este diálogo permanente, constante, es cómo se puede encontrar una paz real y duradera. Y no únicamente mediante discursos vacíos, mediante foros internacionales que desafortunadamente, en el caso de la Organización de Naciones Unidas, no importa las buenas intenciones de los estados, porque las cuestiones sustantivas deben pasar por un filtro que es el Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad conformado por los 5 estados que son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, y por otro lado está China y Rusia, que cualquiera de esos 5 estados que se muestran en contra de la decisión que se haya tomado en la Asamblea General de la ONU es echado abajo. Es decir, hay que transformar profundamente las instituciones a nivel internacional para que realmente sean instituciones democráticas. Si bien esto no es fácil obligar a los estados que detentan el poder económico, político, militar, que se sienten a negociar o que se sienten a reconocer las necesidades del resto de la humanidad, pero es necesario, es una condición sine qua non para que accedamos a una paz verdadera, porque lo único que vemos son intereses económicos, financieros, militares en manos de un grupo de estados. Creo yo que una alternativa, y con esto voy cerrando mi participación, creo yo que una de las alternativas necesarias es la configuración de un proceso, de un sistema más democrático, un sistema que responda a las necesidades de todos y no a las ambiciones de unos cuantos. Como diría Gandhi, este personaje hindú, filósofo, que planteaba que el mundo tenía todos para las necesidades de todos, pero era prácticamente insuficiente para las ambiciones de unos cuantos. Es decir, esto evidencia o es el reflejo de un sistema actual internacional, un sistema político, un sistema económico que tiene por objeto únicamente el lucro, el sufrimiento, el desgarramiento de pueblos, y esto no puede seguir de esa manera. Es necesario sentarnos, obligar a transformar estas estructuras políticas. El mundo necesita paz, necesita generación de riqueza, genera mejores espacios, momentos para el fortalecimiento de los lazos humanos y no la destrucción de los mismos mediante el ejercicio militar que va a destruir las bases de toda la sociedad humana como la conocemos. Si se desarrolla una conflagración como es lo que se ha señalado, una tercera guerra mundial o una guerra nuclear, implicaría la destrucción de todo principio de humanidad. Es decir, sería barrer con 8.000 millones de habitantes, sería destruir absolutamente todo lo que se ha construido y, al parecer, los intereses económicos militares están viendo con muy buenos ojos un escenario de destrucción, siendo que sería la destrucción o la autodestrucción de todos. Entonces, yo quisiera cerrar a la par que generar esta inquietud. Tal vez la propuesta indiscutible que tengo que señalarles es, si bien debemos hacer un cuestionamiento a todas estas estructuras internacionales,
incluyendo principalmente la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, también debemos empezar a recuperar los valores ancestrales, dejar a un lado esa colonización mental de pensar que el indígena, el pobre, es un problema en lugar de ser o constituirse un pueblo originario en una riqueza cultural que puede ser un elemento de negociación. Occidente ya no tiene que ofertar absolutamente nada. Occidente únicamente demuestra una avidez por la sangre, por la guerra, y creo yo que América Latina ahora es responsable de plantear escenarios alternativos para establecer un nuevo escenario, una nueva realidad. Y con esto quisiera cerrar agradeciendo la invitación de la maestra Carla Failache y agradecer a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alex Munguía por darnos este paneo generalizado sobre qué es la paz y cómo debemos abordarla. Y ahora sí, digamos que el diálogo latinoamericano, la esencia de construir paz desde nuestros territorios, nuestras localidades. Entonces, quisiéramos escuchar la historia que nos trae desde su mundo en Argentina, a Mari Herrera con su trabajo, ella como luchadora especialista en estudios feministas, pues que nos cuente entonces. Adelante. Hola a todos y a todas. Gracias, Carla, por la invitación. Un placer. Siempre que nos juntamos en algún lugar, pensamos en generar estos espacios para compartir. Bueno, un poco traer esto del Día Internacional de la Paz habla tanto de la paz entre las naciones como también entre los miembros entre los miembros de una nación, ¿no? Y no hay paz posible si no se lucha y se erradica la violencia hacia los cuerpos feminizados. Entonces todos mis trabajos y mis ensayos yo los hago a partir de mi propia experiencia como abogada penalista, y mis estudios feministas y de géneros por los que transito y sigo transitando. Y un poco lo que traía o lo que venía pensando era, al menos en mi país, y para ponerlo arriba de la mesa, hace un tiempo que la respuesta casi como primera hacia la violencia de las entidades e identidades feminizadas, y cuando digo identidades feminizadas me refiero a mujeres, al colectivo LGTBIQ+, a niños, a niñas, a adolescentes, la respuesta y la herramienta principal ha sido la punitiva. Sin embargo, a pesar de eso, no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado el delito y la violencia por razones sexistas o por razones de género. Argentina tiene un amplio, y lo digo a grandes rasgos, un amplio marco normativo, tanto de instrumentos internacionales como de legislación nacional y provincial. En mi caso yo estoy en la provincia de Buenos Aires, sobre la materia, que garantizan el desarrollo pleno de una vida digna de toda persona, no importa su identidad de género y su orientación sexual. Sin embargo, y a pesar de eso, la Oficina de la Violencia la Oficina de Violencia contra la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado, en el marco de los 17 años de creación, informó que desde su creación en el 2009 al 2024, las denuncias habían aumentado un 59%. En el 2024, Argentina tuvo 247 femicidios. En lo que va del año 2025, tuvo lamentablemente 164 femicidios y 265 femicidios fueron tentados. Hay un femicidio cada 36 horas. Argentina tiene la figura del femicidio como un agravante dentro de los delitos de homicidio en el Código Penal desde el año 2012, a raíz de la muerte violenta de una mujer en manos de quien era su pareja, quien la había abusado, la había perdonado, y entonces se había extinguido la acción. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante?
¿La punición, la sanción o la prevención? ¿Por qué los estados o cuál es el beneficio que tienen los estados en que la respuesta sea únicamente punitiva o principalmente punitiva? Nosotros en estos momentos estamos atravesando un periodo de políticas neoliberales que han fortalecido la violencia machista, pero además han disminuido todo presupuesto destinado a políticas públicas de prevención. La punición lo que hace, en definitiva, es cerrar el conflicto entre dos partes, la víctima y el victimario. Y empieza a intervenir un sistema judicial punitivo que va a operar tanto sobre la víctima como sobre el victimario con sus propios presupuestos. Obvio que están enmarcados dentro de la formalidad de lo que demandan las convenciones, los estándares marcados por la Corte Interamericana en fallos como Campo Algodonero, pero sin perjuicio de eso, las categorías de víctima, por ejemplo, se tensiona mucho con la de ciudadana, y la prevención general, que supuestamente desde el derecho penal tendría la pena, no estaría funcionando frente al aumento de casos y de femicidios en el país. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es poder pensarnos a cada uno de nosotros en nuestras relaciones como motores y transformadores de cambio. La diferencia y la asimetría de género se produce en el marco de relaciones sociales, no se produce en el nacimiento biológico de alguien como mujer o como varón, o en la elección de su identidad de género como persona trans, no, se produce en el intercambio con el otro. Y hay millones de conductas y comportamientos que tenemos aprendidos, es decir, incorporados como lo que Pierre Bourdieu llamaba el hábitus, como una forma no pensada de ir obrando, ¿sí? Una forma, nosotros aprendemos a través de estereotipos, entonces una forma de actuar casi sin pensar en nuestra relación con el otro a partir de lo que construimos culturalmente de lo que es esa otra u otro, o de lo que debe ser por su identidad. Entonces hay un montón de microsituaciones, llamadas también micromachismos, que son las que van a ser facilitadoras de las violencias más extremas, como también hay un montón de mitos, prejuicios y creencias que siguen operando en cada uno de nosotras, de nosotros y de nosotres en nuestra relación con el otro. A los sistemas de justicia están muchísimo más atrasados en el abordaje de lo que se considera como una cuestión de género. El género no es solamente el ser mujer, el género tiene que ver con algo performativo, como dice Judith Butler, y se va construyendo a medida que se va construyendo la persona. Para que el Estado, desde el sistema punitivo, logre entender esto, van a pasar siglos. Entonces la propuesta es, ¿por qué no pensarnos a nosotros, cada uno en nuestras relaciones, y repensar nuestras formas de vincularnos con el otro? De respeto, de empatía, de amorosidad, de solidaridad, en nuestras diferencias, porque no, obviamente no pretendemos con esto tener una mirada romántica y utópica de que no hay conflicto, pero sí un conflicto que esté enmarcado dentro de pautas mínimas de solidaridad, de respeto, de ética. En nuestra América Latina, los feminismos, trayendo a María Lugones, sí o sí tienen que ser feminismos descoloniales. Nosotros no podemos dejar de lado la lucha de raza y de clase. Entonces, hermanados en esa situación, las feministas debiéramos tener una mayor apertura, y a veces es una crítica también al interior de los feminismos que se plantean como más hegemónicos, una apertura hacia aquellos otros y otras que se sienten expulsados, y también esos otros hacia nosotras, y empezar a generar puentes y replantearnos las formas en que nos vinculamos, y replantearnos la forma en que pensamos al otro, y empezar a generar la empatía y la política de la tolerancia y de la ética como parte diaria y cotidiana de nuestra vida. No podemos depositar
en el aparato punitivo del Estado la erradicación de la violencia, sin perjuicio de no desconocer que el Estado debe y está obligado, el derecho penal, en su función judicial, a investigar los delitos y a condenar al agresor. Pero eso al día de hoy no ha demostrado que hayan cesado ninguna forma de violencia, ni siquiera la más extrema, sino que se han no solo aumentado, sino que muchas de ellas se han multiplicado. Mi propuesta es pensarnos y repensarnos todos juntos, juntas, juntes, como motores de cambio y de transformación, pensarnos en nuestras relaciones cotidianas, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, amigas, pensarnos en esas formas de violencia tan sutiles que tenemos naturalizadas y que tenemos que empezar a erradicar, pensar en crear espacios de educación no formal. No necesitamos que existan, además, obviamente, de una política educativa inclusiva y de políticas de la ESI, de educación sexual integral, obviamente, pero no necesitamos que nos digan, sino que nosotros podemos generar espacios de cambio de una forma más democrática y de una forma más horizontal. Argentina ha tenido experiencia de eso en dos momentos. Uno, cuando fue la marea verde, logró desde una horizontalidad democrática que el aborto fuera legal y gratuito y tuvieran acceso a ellas todas las mujeres, no importa su situación socioeconómica. Por otro lado, también el movimiento Ni Una Menos, que logró que se pusiera en el tapete y en la agenda política y pública la violencia más extrema que atraviesa los cuerpos feminizados. Pero eso no termina ahí. Lo que sí es una muestra clara de que el trabajo en conjunto, desde los movimientos sociales, desde la unidad, desde procesos de educación no formal, podrá ayudarnos a tener a todas, a todos y a todes el desarrollo de una vida más digna, plena y sin violencia. Muchas gracias, María Hernández, desde Argentina. Bueno, no hay que ver el árbol, sino el bosque, ¿no? Completo. Entonces, muchísimas gracias por tu contribución. Bueno, este momento se nos va a terminar en unos minutos, pero sugiero que volvamos a ingresar, ¿no? Entonces, no sé si voy a poner entonces la participación de nuestra compañera Elena Lorak desde Argentina, que ella nos envía. Voy a compartir pantalla. Comenzar, listo. Bueno. Ahí ya están viendo. Sí. ¿Se ve? Ya. Ahora Ok. sí. Bueno. ¿Sí? Sí. Vale, entonces va a hablar nuestra compañera Elena Lorak desde República Dominicana, nos envía su participación. Acá, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, agradezco este espacio tan valioso en el cual nos convoca en este día para hablar sobre la construcción de paz desde nuestros espacios. Y en este sentido, mi intervención no quisiera basarme desde los abstracto ni lejano, sino desde nuestra experiencia de lucha, desde el trabajo que venimos realizando en las comunidades. Y muchas veces cuando se habla de construcción de paz, se piensa en conflictos armados, en negociaciones entre Estados y muchas veces se pierde que la paz también se construye desde nuestras comunidades, desde nuestras luchas, desde nuestras voces. Además, como señala Johan Gartums, la paz no es solo la ausencia de violencia.
directa, sino también la superación de la violencia estructural, cultural. Él usa la metáfora del iceberg, la cual él refleja que lo visible es solo una parte del conflicto. Lo profundo, lo que no se ve, es donde se debe trabajar. Y es por eso, como movimiento que trabajamos por el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, la cual es un movimiento nacional, cívico, independiente, conformado principalmente por jóvenes dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, la cual trabajamos precisamente en esa parte invisible, promoviendo los derechos humanos, en la cual aspiramos a una integración real y plena de nuestra comunidad que ha sido históricamente estigmatizada y excluida. La República Dominicana, actualmente cerca de 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana han sido afectadas por medidas estatales que le nieguen el derecho a la nacionalidad. Esto genera una situación de apatridia, de vulnerabilidad y discriminación de jóvenes, hombres, mujeres y niños que están en esta situación, las cuales se encuentran sin un acceso a documentación legal, lo que limita su desarrollo y su integridad y su dignidad. Entonces, la paz, como decía Carl Galtung, no es un regalo. Yo podría decir, no es un regalo, no es algo que se encuentra, sino que la paz se construye desde nuestro trabajo comunitario. Vamos demostrando narrativas que estigmatizan, que excluyen, que niegan derechos, como afirma Ricardo Tapia Vega. Construir paz implica al otro como sujeto de derecho, como ser con dignidad, como persona al igual que tú y al igual que yo. Además, nuestro movimiento trabaja por una convivencia intercultural y armoniosa. Queremos que los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana sean reconocidos, respetados y garantizados por el Estado dominicano. Y lo hacemos desde lo comunitario, abordando temas como el género, la identidad, la negritud, el racismo, el desarrollo económico de mujeres y jóvenes en nuestras comunidades, principalmente en los bateyes de la República Dominicana. Estos temas son fundamentales para entender las implicaciones de la negación de los derechos. Hay conflictos e intereses que perpetúan la exclusión, pero también hay oportunidades para transformar. Nuestra lucha no se limita a la documentación o a la denuncia o a solamente ver los problemas que esto genera, sino también buscamos cambiar esa narrativa, visibilizar nuestras realidades y construir puentes entre las comunidades, entre el Estado, ¿verdad? Y creemos que el diálogo, la escucha activa, la incidencia política, las acciones nacionales e internacionales, como señala Isabel Hernández Artega, la educación para la paz es clave para formar ciudadanos capaces de construir relaciones basadas en el respeto, ¿verdad? Y la justicia. Además, en conclusión, construir paz significa avanzar en educación, justicia, equidad. Significa reconocer al otro como igual, sin importar su origen, idioma o nacionalidad de sus padres. Desde nuestro trabajo, seguimos aportando a ese cambio de narrativa, a esa construcción de paz que no es
una utopía, sino que es una tarea urgente que todas y todos y todes debemos de trabajar para que se haga una realidad y que así como la realidad que se está dando en la República Dominicana no sea esta misma realidad que atraviesan jóvenes en condición de apatridia en el mundo. Sigamos construyendo la paz desde nuestros espacios en las que intervenimos. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue nuestra compañera Elena Lorac desde República Dominicana. A ver, aquí ya estamos, ¿no? Esa fue nuestra compañera desde República Dominicana y entonces pues ellos tienen un grave problema con este reconocimiento de la identidad de ser ciudadanos por nacimiento, por ser hijos de haitianos específicamente, porque... Doctor Marcelo Barrios, desde Chile. Buenas tardes desde Chile. Un gusto saludarlas. Doctor Alex, mucho tiempo que no lo veo. Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Bueno, las realidades entre Chile, Colombia, Argentina, Brasil, México, pareciera que son bastante comunes. Em, Son muchas cosas las que nos unen más que aquellas que nos diferencian por rasgos históricos, culturales, idiomáticos, salvo en el caso de Brasil. Bueno, parece que 80 años es mucho tiempo y vemos la Segunda Guerra Mundial, la detonación de las bombas en Hiroshima y Nagasaki como algo bastante lejano, pero resulta que es eso, precisamente 80 años y es un poco más de la mitad de mi vida y probablemente de la de muchos ciudadanos latinoamericanos. Y pareciera que el escenario político del día de hoy, el mapa al cual hacía referencia el doctor Alex, está muy convulsionado. Temas en Ucrania, con Rusia, Estados Unidos también por ahí con algunas cosas con Venezuela, intentando anexar a Canadá como una provincia, estableciendo aranceles a los chinos para tratar de potenciar su economía o debilitar la China. Y bueno, ¿para qué hablar de lo que ocurre en la Franja de Gaza hace tanto tiempo? Bueno, y en ese escenario cabe recordar esta frase que siempre nos han enseñado, al menos en Chile, que la historia es cíclica y que se va repitiendo bien. Y pareciera que a puertas de cumplir 100 años del término de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que hay algo que está poniéndonos en alerta, y como decía el doctor Alex, pareciera que algunos gobiernos y particularmente los ejércitos, los militares, las Fuerzas Armadas, tuviesen alguna noción de que esto puede venir en cualquier momento. Sumado a ello, a las fake news, desinformación eh, descarnada que se le hace llegar al ciudadano común, el cual no tiene una preparación adecuada, a veces lamentablemente, por la jornada extensa de trabajo, por remuneraciones escasas, por un costo de la vida muy alto. Por lo tanto, nos encontramos con campañas políticas, como ocurre hoy en día en Chile, que apuntan, por ejemplo, con el fin de tener un cierre a las fronteras, de poner bombas antipersonales, o sea, con todo lo que ello implica. Pareciera que no hemos aprendido nada. Al menos acá en Chile tenemos ese tema de polarización absoluta política, en donde el que piensa A o es poco menos que Donald Trump, y el que piensa B derechamente es un comunista. Pareciera que el sentido común lo hemos perdido. También tenemos temas muy comunes, como hablaba la colega acá, con el tema del feminismo, altos índices de violencia, crimen organizado, eh, invisibilidad de muchas problemáticas con niñas, niños, jóvenes, adolescentes. En lo que a mí me respecta, soy abogado
penalistas, veo temas administrativos, los funcionarios del Poder Judicial, y nos encontramos con jueces que han sido sancionados por acoso laboral o acoso sexual, y la sanción es que los mandan o los incorporan a un cargo superior o a otro cargo, pero no los sacan derechamente de la función jurisdiccional, lo que implica una serie de- de vulneraciones nuevamente para aquellas víctimas que se han atrevido a denunciar a un superior jerárquico, porque en definitiva va a seguir siendo superior jerárquico. Ellas han sido victimizadas, muchas veces no se les ha creído, y nos encontramos frente a todos estos temas que no tienen una solución. Para cerrar, em, también debo ver diversos temas migratorios a través de una ONG en la cual presido. Y bueno, en Chile los últimos dos gobiernos, tanto de izquierda, de derecha como de izquierda, no han puesto coto a este asunto. Todo se ha visto como un inconveniente. Las Fuerzas Armadas no han cerrado o no han tomado las medidas fronterizas como corresponde. Y bueno, nos encontramos con un tema migratorio importante. Eh, Casi 2 millones de personas de diversas nacionalidades, principalmente venezolanos y venezolanas al día de hoy. Probablemente de ellos 1 millón de ellos ya pueda votar en un país de 20 millones, en donde el cuerpo electoral es de alrededor de 11 millones. Claramente pueden dar un giro a la decisión política presidencial por los próximos 4 años de Chile. Y eso sin duda que es un tema que no se ha solucionado. No hay voluntad política. Eh, Podemos ver lo que ocurre en Perú, en donde la presidenta no puede salir a su plaza principal porque en cualquier momento viene una revuelta y se vuelve a imponer un nuevo presidente. Y bueno, y todas estas problemáticas que tenemos, al menos en Chile, en asuntos migratorios, como decía anteriormente, no hay una solución. Tenemos 2 millones de personas migrantes, tenemos 2 millones, de estas 2 millones de personas, perdón, hay 300.000 que están en alguna situación irregular, y que debo ser enfático y categórico que los últimos dos gobiernos en nuestro país no han tenido la voluntad política de solucionar, con todas las implicancias que ello trae para las mujeres que son violentadas al ingreso, para los niños y niñas que no tienen acceso fácil a su documentación de identificación, con procesos migratorios que son administrativamente muy largos en Chile. Me ha tocado estar con procesos de más de 4 años para obtener algún documento, y en definitiva eso ha ido creando un ánimo poco amigable con aquella persona que lamentablemente por diversos motivos ha debido salir de su país. Y bueno, eso es probablemente uno de los próximos desafíos que tanto en Chile como en Perú como en Bolivia debiésemos reaccionar de alguna forma en conjunto. La conclusión es que creo que debemos dar una mirada positiva, una mirada centroamericana, latinoamericana de unión, y que eso nos permita dar una voz importante en el concierto internacional. El pueblo unido, nuestros pueblos unidos, nuestros países unidos, creo que pueden dar una luz de esperanza a todas estas situaciones tan complejas que se viven al día de hoy. Agradecer una vez más la invitación y bueno, muchas gracias por haberme escuchado estos minutos. Muchas gracias, doctor Marcelo Barrios, desde Chile. Muy importante toda esta problemática, porque precisamente más allá de lo que vemos en las noticias, más allá de lo que tenemos como algo visible y que puede estar en redes sociales circulando, como dice el doctor, pues hay una problemática mucho más profunda, ¿no? Y yo creo que también ese sentido violento y guerrerista también está dentro de las mentes de nosotros, ¿no? Entonces debemos también ir a ver qué es lo que sucede en nuestras cabezas, y eso es sencillamente la salud, ¿no? Llegar a una cobertura de salud enorme que necesitamos, y eso encierra también nuestras patologías mentales como seres humanos, que debemos ser atendidos en estos momentos en los que solamente la guerra, la violencia es lo que está fluyendo en todas las narrativas internacionales. Entonces, pues démosle el paso a Marcia Bernardes desde Brasil. Ella nos va a contar su experiencia, su tema de trabajo. Adelante, Marcia.
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí en Brasil ya empiezan a anochecer. Pues un gusto ver a Mary, que he hecho de menos, a Carla. ¡Mua! Un beso a los compañeros profesores, un placer. Bueno, yo soy Marcia, soy profesora en la educación básica, entonces yo tengo una convivencia muy grande con adolescentes y jóvenes y estoy desarrollando una maestría, como dijo Carla, en Estado, Gobierno y Políticas Públicas por Flaxo Brasil. Y mi investigación es un estudio de casos sobre la economía solidaria con un grupo de ceramistas compuesto mayormente por mujeres de la zona rural de donde vivo, porque vivo en un pueblo muy pequeñito. Pero bueno, escuchando a todos y todas, y ya lo que había pensado en compartir aquí es un poco la situación actual de Brasil, que como dijo Mary, como dijo el profesor de Chile, estamos viviendo un momento muy delicado y muy difícil políticamente desde el año 2013, más aún después de 2016, cuando sufrió un proceso de impedimento nuestra presidenta Dilma Rousseff. Y desde entonces una polarización política se fue volviendo como una bola de nieve, se dice, ¿no? Como un problema que es que, como es el iceberg, se fue saliendo de la mar hacia arriba y todo se fue volviendo bastante fuera de control hasta el punto que estamos hoy, donde la violencia política, bueno, ya se ha hecho una víctima como la concejala, la Marielle Franco, hace un par de años, y bueno, y no solo ella infelizmente, pero muchas mujeres, ¿no? Líderes políticas, hombres también. eh, y lo que está pasando es que, como dije el profesor, o sea, la gente no logra hablar de política, porque es peligroso que uno se vuelva violento, o sea, de verdad, o sea, los digo, no es metáfora, es real. Entonces hay peleas en bares, en fiestas de niños, que la gente se descontrola totalmente. Por eso, porque uno, yo qué sé, pues votó en Lula y otro en Bolsonaro y eso ya basta para que tú no eres, o sea, tú no eres más humano, tú no eres más, no eres más una persona como todas las otras, que trabaja, que tiene tu familia, que no tiene tus sueños y tal. O sea, con eso no quiero relativizar los absurdos que vivimos bajo el gobierno Bolsonaro, no. Estoy diciendo de una cosa, o sea, de la gente en la calle, ¿no? De la vida en la calle, de cómo eso se está, eh, creo que fue Mary, ¿no? Que ha dicho eso, que se internaliza un comportamiento eh, que, que no, mm, o sea, que hay que ser así. O sea, el posicionamiento político no es más un tema de política, es un tema de ser, ¿no? Es como ontológico. Yo no soy una persona que voté a Lula y que tengo mis ideas y tengo mis críticas. No, yo me vuelvo una comunista loca que no pienso, o sea, que no tengo ¿no? ninguna crítica, Y lo mismo con quien vota Bolsonaro. O sea, la cosa se vuelve como se deshumaniza las personas y ellas se vuelven como una sigla de un partido político que en Brasil, no me voy a alongar en eso, pero no tenemos partidos comprometidos con sus ideologías. O sea, los partidos en Brasil es una cosa aparte, que ya podemos hablar en otro momento. Pero como, o sea, hablando en eso, ¿no? Estos intentos de pacificación, o sea, ¿dónde empezamos? Como decía, ¿no? El profesor, los estados no están logrando
establecer un diálogo hacia acuerdos y consensos, ¿no? Eso que ya no lo voy a repetir, que no se trata de amor eterno o, ¿no? O sin conflictos, no, pero acuerdos de convivir, de tolerar, ¿no? Bueno, si tú no me gusta tu línea política, pues ya, yo tengo la mía, tú seguirás con la tuya. Y así vamos, y así estamos jugando la política, ¿no? La política al fin es también un juego donde uno pierde, gana, se juega, se hace acuerdos. Y eso en Brasil está bastante tenso y además ahora con el juicio del presidente y más 7 militares y policías involucrados con un intento de golpe ¿no? que pasó en enero de 2023. Y claro, y que en Brasil, solo para cerrar también y no estar ahí mucho tiempo, pero nuestro país no enfrentó la dictadura, o sea, las dictaduras que sufrió Brasil no las enfrentamos cuando se acabaron. Entonces, Brasil es un país que no reconoció que hubo tortura, que hubo muerte, que hubo desaparición, que hubo violación sexual. No enfrenta esto porque tuvimos, como sabéis, una ley de amnistía en el 80, en los 85, 87, creo, 6, no me acuerdo ahora la fecha, donde todos los responsables por los horrores de la dictadura o sea, vivieron sus vidas normalmente y se la viven hasta hoy ¿no? Como reyes, vamos, y reinas. Y entonces para Brasil es un problema, entonces es muy importante como también puntuó Mary y Carla, que sin verdad no hay paz posible, porque el odio es lo que estamos viendo en Israel ahora, o sea, lo que está haciendo es plantando, semillando más odio, porque sin verdad no lograremos, ¿no? Y entonces en Brasil eso es y para cerrar de verdad, es muy complicado porque como tenemos tantos fantasmas desde la última dictadura, eh, pues tendríamos que, lo primero, ¿no? Enfrentarlos para que uno mire hacia el otro y pueda, vale, pues ahí sí podemos intentar, ¿no? Empezar a una conversación hacia una pacificación real en el país. Es eso. Muchas gracias por la invitación, Carla. Un gusto compartir y estos espacios son realmente imprescindibles, ¿no? Para que nuestra región, se fortalezca aún más. Y yo desde Brasil digo con más corazón porque somos muy apartados. Y porque nos porque nos apartamos. O sea, un brasileño no se siente muy latinoamericano. Es una cosa un poco rara. Y está muy bien esos espacios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Mira que tú has tocado un punto muy importante, al igual que todos, el doctor Marcelo, el doctor Alex, Mary y Marcia, pues la verdad, y nuestra amiga Elena, pues aquí nos ha tocado un punto interesante, Marcia, en ese tema de la empatía, ¿no? De no exterminar la diferencia, ¿no? De acudir al diálogo. Entonces, en todo momento. El doctor también, Marcelo, nos hablaba sobre todas estas cuestiones de injusticia, ¿no? Que ponemos sobre la mesa y nos da pie entonces para hablar, Marcia, sobre la justicia restaurativa, la justicia transicional, esto que muchos de los países no han intentado ejercer en términos de conocer la verdad para que haya justicia exactamente y reparación sobre todo, ¿no? Y cómo podemos hacer para empezar un diálogo comunitario. Y para eso los espacios que cada uno ocupamos son muy importantes porque donde
sembramos la semilla, como dice Marcia, ahí comienza a crecer ese gran árbol del humanismo, podríamos llamarlo así. Entonces, desde Colombia, digamos que la participación entonces que vengo a traerles a ustedes, sería también, hay un ejemplo, así como se está viviendo la violencia que Marcia está reconociendo, que está viendo, que está surgiendo en estos momentos en Brasil. Pues en Colombia ya hemos tenido unos procesos, llevado unos procesos en los que nos hemos reconocido como personas que tal vez el mundo mucho más que nosotros mismos, ¿no? A veces afuera, también lo habla Johan Galtung, que a veces desde afuera se ve mucho más la realidad que tenemos adentro en nuestros propios círculos. Y existió en estos 2 meses atrás asesinaron a un dirigente político, un senador de la República de la derecha, y pues realmente todo ese entramado violento que él como figura pública lo demuestra, lo visibiliza al mundo, pero en realidad las muertes en nuestro país, los asesinatos de líderes sociales son por cantidades y diariamente, ¿no? Igual la fuerza pública, pero todo obedece también a ese panorama que se construye desde esas otras realidades de mentes perversas que dirigen otros países y que finalmente confluyen en ofrecernos posibilidades que no son nuestras, que no son de nuestros países, y precisamente es ese convivir en medio de una violencia que no es hecha por nosotros, sino por otros actores externos. En el caso de Colombia, el narcotráfico, que el 5% de la producción de procesamiento de hoja de coca sale por el Caribe venezolano, solo el 5% de lo que se produce, y allí es donde están instauradas ahorita esas naves marítimas, esto por parte del gobierno de Estados Unidos, combatiendo un narcotráfico que se ve completamente es una excusa, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son realmente los intereses. Entonces, el 86% de la producción de esa hoja de coca sale por el Pacífico colombiano, y en realidad ahí no se les ve combatir. Entonces, es muy raro lo que tenemos al frente, donde hablamos ahorita de que en Colombia y en Brasil y en República Dominicana, México, Chile y Argentina, hay que ver estas violencias no como ausencia de guerra, pero en realidad el paradigma también está cambiando y nos está mostrando que nosotros como países pacíficos, que podemos ser el faro del mundo, que podemos darle una luz al mundo desde nuestras tierras hermanas, solidarias, unidas, pues estamos atravesando por una incertidumbre, que es lo que nos proporciona esa guerra, la incertidumbre de qué nos va a pasar, qué va a deparar el destino, ¿no? Y entonces tenemos grupos políticos que van a hablar con otros políticos allá al Congreso norteamericano para que invadan nuestros territorios. Y en esa defensa legítima de la soberanía, entonces se encuentra nuestro presidente Gustavo Petro, quien también ha alzado la voz a favor del pueblo palestino y mañana hablará en una de las primeras conferencias ante la ONU a favor del pueblo palestino, por supuesto, siendo el primer presidente de Colombia que reconozca como Estado a Palestina, y cuya propuesta ya la escucharemos, pero como él lo dijo alguna vez en sus discursos, su propuesta es que la ONU realmente genere un ejército por la defensa del pueblo palestino y que nuestros países participen en él. Porque en realidad lo que hemos visto es que desde la ONU, si Estados Unidos dice que no, simplemente y ya no hay paz, ni hay reconocimiento, y hay que seguir la guerra y el genocidio, y eso, ¿cómo lo vamos a parar?
No podemos todo lo que hagamos nosotros en contra de una sola decisión, de un solo gobierno que solamente quiere invadir y saquear y dejar muertos por una guerra y una lucha que no es nuestra, empezando por Colombia, que definitivamente los muertos, los 700.000 muertos que hemos tenido en Colombia, producto de esa lucha contra el narcotráfico, ha sido un fracaso total. Para ellos y para nosotros, zafarnos de esto con la desertificación que ha hecho Estados Unidos, no volver a recibirles dinero para esta lucha del narcotráfico, creo que es el buen comienzo para continuar una vida en paz, a menos de que las locuras no se atiendan a tiempo, ¿no? Y eso es también que ellos frenen ese consumo desmedido como el primer país de consumo de ese procesamiento de hoja de coca que hay en los Estados Unidos y que hoy entonces tiene 100.000 muertos anuales por consumo de fentanilo y que no sean capaces a través de una política pública de ofrecerles un medicamento para que no mueran de sobredosis que cuesta $45, ¿no? Entonces, y aparte, entonces, pues todos los muertos los ponemos nosotros. Es una situación que estamos atravesando desde Colombia, pero que nos sentimos muy orgullosos de poder estar dialogando en este momento, que seamos escuchados por el resto de los hermanos latinoamericanos, porque es una lucha de toda Latinoamérica, y que Lula desde Brasil ha tomado muy bien la propuesta de Petro y que por la defensa de esa soberanía también se debe acoger y defender al pueblo venezolano, por el bienestar de todos, por el futuro de la humanidad. Entonces, pues, agradecerles a todos este espacio también, muy importante que podamos dialogar en este sentido, y abrimos entonces un poco el diálogo para que si queremos interactuar entre algo que se nos haya quedado ahí en el aire, lo podamos retomar. Entonces, le damos la palabra a quien quiera empezar. No, yo pues lo que me llama la atención y es algo que, bueno, desde Brasil, ¿no? Percibo, entiendo que es muy importante, ahora no me acuerdo quién ha dicho eso, que es la negociación, o sea, lograr negociar desde las micro relaciones, porque seguramente esas reverberan en las macro relaciones, ¿no? Eso es una clave muy importante, porque en Brasil lo que pasa es que no negociamos. Y lo interesante es que, bueno, yo, como he dicho, soy profe de niños, ¿no? De jóvenes, adolescentes, de más o menos 14, 15 hasta los 16, 17. Y para no estar la impresión de que estoy tan así pesimista, no, es que veo que los jóvenes sí que tienen más apertura de negociación. O sea, ellos negocian conmigo, por ejemplo, una lección, una tarea que no han hecho y hablan y abren conversación. Entonces, pues, no sé, me queda mucho o sea, están muy abiertos a las diferencias, mucho más abiertos a las diferencias, entonces, menos mal, pero sí que se me queda ahí la palabra negociación, o sea, que logremos negociar. Gracias, Marcia. El doctor Alex Munguía quería hablarnos. Bueno, yo únicamente reiterarles que lo mejor todavía falta por venir. Creo yo que tenemos mucho que construir, tenemos que encontrar nuestras fortalezas, y la posición final que yo quisiera plantearles es que cuando señalo que Occidente ya no tiene nada que enseñarnos, es inclusive romper esos atavismos mentales muy decimonónicos donde únicamente pensábamos que la solución tenía que venir de Europa o de los Estados Unidos.
que si eso no venía de estos lugares no servía. Tenemos que atrevernos a plantear alternativas, creo yo que ya en lugar de seguir teorías, sin descalificarlas, por supuesto, el conocimiento científico, pero recuperando un poco ese concepto de epistemología del sur, es decir, la eclosión de información, de valores que están a la par que aquello que visualizamos durante mucho tiempo como lo único válido, es decir, la medicina científica, la alópata, el conocimiento europeo. Yo creo que actualmente Europa nos ha demostrado que ya no tiene la capacidad de enseñarnos absolutamente nada. A la par de ese conocimiento debe generarse un espacio donde nosotros podamos atrevernos a plantear soluciones y alternativas, atrevernos ya a pensar en una realidad generada con nuestros propios medios, sean muchos o pocos, pero nuestros propios medios para construir un mejor mundo. Y yo nada más hasta ahí quisiera enfatizarles esta propuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex. ¿Alguna otra intervención? Mari, adelante. Un poco siguiendo lo que decía el doctor y lo que decían, bueno, todos, Marcia, pensaba en también Marcelo Barres de Chile lo decía, ¿no? En estos procesos cíclicos que vivimos en América Latina y en estos avances que tenemos de políticas neoliberales y de un sistema financiero tan cruel que genera hacia adentro de los países violencias, no solo del crimen organizado, sino también estas violencias vinculares a las que me refería hoy. Y ahí es donde retomo no dejar a veces de importar conceptos y empezar a poner en valor nuestra potencia de América Latina, nuestra propia epistemología, nuestros propios procesos de aprendizaje, nuestras propias experiencias y recorridos. Creo que es Xochitl Curiel que dice que quizás no es lo que está en crisis la democracia, sino que estos son los efectos del colonialismo en nuestros pueblos. Entonces, me parece súper importante estos espacios de diálogo, pero también esto que decían, ¿no? Generar en cada uno de nuestros lugares espacios de encuentro para tratar de empezar a armar y rearmar lazos, porque frente a lo que estamos viviendo y quizás, sin querer ser pesimista, al panorama que vemos venir, esos lazos de solidaridad y de cuidado y de afecto y de empatía frente a los otros y a la otredad que nos asusta también, sea lo que nos salve. Quizás a veces le pedimos, obviamente que el Estado está obligado, no hablo de anarquismo, el Estado está obligado, pero a veces pedimos a los gobiernos cosas que quizás también están al alcance de nuestras manos y que después nosotros con la fuerza de la potencia que tiene esta unión lo volvamos política como sucede, ¿no? Pero me parece que es muy importante empezar a pensar en los cimientos, en la base, y de ahí ir generando potencialidades de cambio. Gracias, Mari. Bueno, tenemos 5 minutos para terminar. Marcelo, doctor, adelante, desde Muchas Chile. gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes ya lo han dicho todo, pero resumiendo, creo que debemos dejar de, más que mirar, de admirar a Europa o a Estados Unidos. Y no lo digo de forma despectiva, yo creo que este concepto de mirar y admirar durante tanto tiempo nos ha hecho mucho daño y nos ha llevado a perder nuestra identidad. Creo que en Perú, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil tenemos mucho que mostrar. Y más que mucho que mostrar, hoy en día creo que tenemos mucho que construir. Y alguien por ahí creo que decía, creo que usted, Carla, ser el foco, o no sé qué lo decía, si me equivoco, perdón, el ser el foco para lo que viene. Creo que es una gran oportunidad este escenario tan conflictuado que tenemos. Yo siempre lo miro con mucha esperanza y con mucho optimismo, más allá de la cruda realidad. Y creo que nunca vamos a ser Roma, no vamos a ser Grecia, nos llevan 5.000 años, pero sí en lo turístico, en lo artístico y en tantas cosas más. Estuve en Colombia hace un tiempo atrás y había un tema de educaciones alternativas que lo encontré maravilloso. Tal vez por ahí debiese ir nuestro foco,
más que seguir admirando, empezar nosotros a construir y nosotros a mostrarnos, sin tener este yugo colonialista que hemos tenido durante tanto tiempo. Solo eso. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios, en definitiva, nos ayudan a poder mostrar y a construir eso que hemos mantenido oculto probablemente por 200 años o más. Muchas gracias, doctor Marcelo. Muchas gracias a todos los participantes en este primer diálogo latinoamericano para construir paz. Entonces, la paz que nos mueve no cabe en tratados ni discursos vacíos. Se construye en los territorios con justicia, memoria y dignidad. Desde nuestras voces y nuestras luchas seguimos sembrando paz en América Latina. Muchas gracias por su participación y hasta pronto. Muchas gracias a todos, todas. Gracias, saludos. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.